abro el juego rapidito, le doy la bienvenida a mi amigo Javi Signo. Javi, un hola placer Nacho, tenerte. hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía, ¿cómo andan? Primeras sensaciones sobre la pérdida de Miguel. Bueno, se perdió digamos, un hombre del fútbol total, un hombre del fútbol. Lo primero que tengo que decir es que es un hombre del fútbol, que amaba el fútbol, que respiraba fútbol, que vivía por el fútbol y que se notó, era una pasión y se notó porque no lo dejó hasta el último día, ¿no? Fíjate que no quiso irse del fútbol pese a todas las recomendaciones médicas y bueno, salvo ahora ya en los últimos días donde prácticamente no podía ni caminar y no le quedaba más que reposo. Se muere siendo técnico de Boca. O sea, eso me parece que te habla a las claras de que el tipo era un apasionado total por lo que hacía y un tipo que obviamente ha dejado una huella grande en el fútbol argentino, sobre todo como entrenador, aunque también como jugador fue importante, ¿no? Recién charlábamos, un tipo respetado por todos los clubes, pero la particularidad que tuvo, me parece a mí, es que por todos lados donde pasó lo tomaron como propio. No fue... más allá, fue protagonista y se ganó el corazón de clubes que no lo vieron formarse. Boca, Central, Vélez. Sí, vos sabés que yo creo que entendió, como nadie fuera del mundo, que entendió al mundo central como los propios únicamente. O sea, ningún foráneo, nadie que haya llegado de afuera Central entendió tan bien la idiosincrasia de Central del club como lo hizo Miguel Ángel Russo. Y eso probablemente le haya pasado en la mayoría de los clubes en los que estuvo, incluyendo Boca, por ejemplo. Lanús, por ejemplo, porque él nació, pero hizo toda su carrera en Estudiantes. Y después en Lanús empezó y bueno, en Lanús lo adoran porque 2 veces lo devolvió a Primera División. Así que me parece que das en la tecla con eso, que es un tipo que supo adaptarse bien a los lugares en los que estuvo, ¿no? Central, por ejemplo, es un lugar que, salvo la Bruna, después tenía los títulos, eran de técnicos de la casa, y Russo nunca había dirigido, y al igual que es el otro DT que no conocía el club, entre comillas, que no nació en el club, y sin embargo hasta pudo coronarse. Quiero abrir el juego con alguien que comparte el apellido, pero sobre todas las cosas ha compartido una gran amistad. Y me parece a mí una de las personas con la cual Miguel se abrió con un tema muy sensible que fue su enfermedad. Nacho Russo, qué lindo tenerte y charlar con vos. Nacho, gracias, buen mediodía para vos y saludo para toda la gente ahí en el piso. Gracias por este ratito. Mientras charlamos con vos, vemos las imágenes que compartiste en tu Instagram. Lo primero que te quiero preguntar, que para vos es una obviedad, pero mucha gente aún todavía no lo sabe, ¿no tenías vos un vínculo familiar con él? No. Simplemente una amistad de casi 20 años, de ser amigos, y a medida que fueron pasando los años, fuimos cada vez más amigos y nada, ayer nos enteramos de la triste noticia de algo que ya se sabía que estaba por pasar en el último tiempo, de la enfermedad de Miguel. Y nada, yo creo que ya hoy está descansando en paz desde ayer. Ya los últimos días fueron muy feos, muy bravos y termina un poco lo que recién decía Javi, ¿no? Termina como quería, que era dedicándose al fútbol, sentado en el banco de suplentes, que era un poco lo que él quería durante toda su vida, dirigir hasta el último minuto. Así que yo creo que fue un gran tipo, fundamentalmente un tipo muy humilde, y un gran laburante que dio todo por el fútbol. Entonces, su vida entera pasó por el fútbol y no por otro lado. Su vida era fútbol y respiraba fútbol y vivía fútbol. Coincidí, Nacho, con lo que decía Javi, que apenas llegó a Central entendió a la perfección el ADN del hincha y lo tomaron como propio desde el minuto cero, ¿no? Sí, yo creo que él ahí tiene un quiebre muy grande, y muchas veces lo hablábamos con él. Él hace a él el clásico, él siempre fue muy respetuoso de los clásicos, no solo de Newell's, sino de todos los que le tocó jugar. A él el 4-0 lo marca, le cambia la cabeza cuando de repente se encuentra con que alguien le quería comprar el saco que revolea después de jugar ese partido. Él eso me lo cuenta
me lo contó tantas veces, me dice, yo no entendía por qué alguien me quería dar plata por el saco. Y ahí empieza a cambiar un poco la historia. Yo creo que ahí la mesa de los galanes, el mismo Negro Fontana Rosa, el Pitu Fernández, bueno, el mismo, no sé, Serrat, si se quiere, algunos empieza a formar parte de la historia de la ciudad y a formar parte del mundo central y termina, bueno, con su vida, con un hijo rosarino, con su mujer rosarina, y él termina siendo parte de la historia central, creo por todo eso, pero fundamental lo que lo marca a él es ese resultado en la historia de Central. Lo que lo vincula a él es el día que se hace un lanzamiento de toalla que él no entendía para qué lo invitaban, y termina creyendo y diciendo todo esto que se generó a partir de un resultado. Y después él termina dirigiendo 5 veces Central, de las cuales 4 veces fueron críticas, y él termina aceptando y le termina saliendo bien. Y se generó ahí un amor muy personal con la ciudad, que su hijo sea de acá, que su mujer, que Mónica sea, sea de acá también. Él se acomodó, que él amaba la ciudad, él se armó el último tiempo para vivir acá, su casa acá, se estaba armando su nuevo departamento acá también, y sus amigos están acá, él fundamentalmente, sus amigos están acá. La historia termina siendo que lo velen en Buenos Aires y el cementerio es en Buenos Aires, porque bueno, su familia está en Ley de Lomas y su gente, su hija vive en Buenos Aires, Nacho está jugando en Tigre, pero su vida pasaba por Rosario. Javi, ¿coincidís con esto también que dice Nacho, que el click fuese ese clásico y ahí arrancó ese amor que no tuvo final? Sí, coincido con Nacho, obviamente, porque llevaba 3, 4 meses en Rosario, claro. Estaba en su primer ciclo, estaba teniendo un buen primer ciclo, que es verdad, es la única vez que llegó, no en una situación crítica, de allí en más, siempre Central lo convocó en un momento complicado de su historia, o peleando el descenso, o en la B Nacional, la penúltima vez. La otra que por lo menos no estaba tan con la soga al cuello, aunque no era buena tampoco, fue la última, pero es verdad, siempre lo convocaron a una situación crítica y siempre respondió. Y es cierto lo que dice Nacho, cuando Central gana ese clásico 4-0, hace un quiebre él con la gente, ya él había formado un buen equipo y ya me parece había empezado a entender que estaba en un club importante, pero sí a partir de ahí hizo un clic total, se ganó a la gente y después, bueno, construyó todo lo que construyó, ¿no? Como técnico de Central. Es muy difícil, y esto lo digo como hincha de Newell's, es muy difícil un tipo que te haya ganado tanto, que no le hayas podido ganar, que al mismo tiempo sea tan respetado. Y eso habla de la grandeza del tipo, porque son muy pocos los que logran eso. Ayer era el llanto de los propios y el respeto total de los rivales. Pero no solamente de Newell's, vos lo decís como hincha de Newell's, pero pasó con... Hoy, por ejemplo, la gente de River envió una corona hasta con los colores de Boca, poniendo también el escudo de River, todo, al velatorio. O sea, no es solo en Rosario. El tipo se ganó el respeto de todos en el mundo del fútbol porque así se manejó también en la vida. Nacho, ¿qué puertas adentro? ¿Qué opinaba de Newell, Miguel? No, muy respetuoso, siempre con muchísimo respeto, no, nunca jamás. Fíjate que datos que uno puede ver, cuando a él le toca ganar en cancha de Newell's, no importa cuál partido, pero fíjate que apenas terminan los partidos, él sale a buscar a los jugadores y a meterlo rápido en el vestuario, porque siempre haciendo foco de que el festejo era para adentro, era interno, no se festejaba adelante de la gente de Newell's, sino que se festejaba en el vestuario. No, si buscás el post partido de Central y Newell's en cancha de Newell's, cuando Central gana, te vas a dar cuenta que el primero que sale a buscar a los jugadores y a meterlo en el vestuario es Miguel. Sí. No lo va a encontrar festejando en la cancha de Newell's, en el medio de la cancha nunca, sino buscando a los jugadores y llevándolo a un festejo interno, porque siempre hizo foco en el respeto. Nunca, mira, yo muchas veces fuimos comidos en lugares con gente de Newell's, nada, que es un tipo súper respetuoso, pero súper respetuoso. Jamás en la vida, nunca lo iba a encontrar hablando de algo
fuera de lugar. Y mira, de hecho, las conferencias de prensa que uno puede escuchar de Miguel, que eran por momentos esa marca registrada de él de no decir nada muchas veces en una conferencia de prensa, de con pocas palabras resolverla. Bueno, yo creo que él había logrado armar eso, que era una especie también de poder defenderse y de poder decir, poder acomodarse, ¿viste? Esto de decir, esto del mundo Boca, esto es Central, son momentos, son decisiones. También él logró así, hoy Leo Rodríguez decía, esto es la Copa Libertadores, le decía a los jugadores de la U de Chile. Bueno, él logró también así no hablar de los árbitros, no hablar de los rivales, ser educado y ser prolijo en las declaraciones. Rara vez lo va a encontrar a Miguel o lo encontraba hablar mal de un árbitro. Yo creo que él lo que lograba transmitir era eso, era la prolijidad, tratar de siempre hablar de su equipo, no hablar del equipo rival y entender siempre que el festejo era para su equipo. Nunca lo ibas a encontrar hablar de Newell's o de River o del mismo Gimnasia de La Plata, nunca de Independiente, jamás lo ibas a encontrar hablando del rival eterno del equipo que él dirigía. Sí sabía la importancia de ganar un clásico, eso lo tenía clarísimo. Y yo creo que era cuando más trabajaba, esto te lo puede contar mejor Javi, que cubre, que sabe el día a día más de un equipo, pero lo que trabajaba Miguel para la semana previa, los 15 días previos al clásico, eso creo que lo entendía a la perfección. Él sabía la importancia de no perder con Newell's y de ganarle a Newell's. Yo creo que eso lo tenía clarísimo. ¿Cómo eran, él Javi, podía... ¿Cómo preparaba los clásicos? Vos sabés que lo primero que te voy a decir, porque lo veía generalmente, ahora en los últimos por ahí no se podía entrar tanto, pero no me olvido más ese que para mí también es un clic en los últimos años, el primero que gana Central cuando vuelve a Primera División, que juega contra el Newell's, campeón, claro, puntero, y Central ahí deambulando porque era la fecha 12, había ganado 3 partidos, estaba en zona de descenso de nuevo, porque el que vuelve tiene que... Y el equipo todavía no estaba del todo formado. Y me acuerdo cómo vivió esa semana tácticamente, cómo preparó el partido, porque lo veíamos, cómo había preparado el pizarrón de marcar hombre a hombre. Y lo que era clave, que me lo han dicho todos los jugadores que lo tuvieron a él en los clásicos, cómo sacaba la presión, lo tranquilo que estaba, la tranquilidad que mostraba, y como que eso al jugador lo hacía jugar tranquilo. Al jugador el clásico lo hacía jugar tranquilo, claro, como que la presión era del resto. Tranquilo, es del resto. Y bueno, me parece que eso se terminó notando, vaya, la verdad se que notó, sí. ¿no? La verdad que sí. ¿Charlaba vos, Nacho, las semanas previas de los clásicos? Por ahí Sí, siempre. Era una persona que se mostraba como con mucho optimismo, confiada. No, confiado nunca. Nunca. No. Un bilardista confiado no existe, creo, a esta altura. Claro. No, confiado nunca. Siempre con precaución, pero enfocado en el laburo, ¿viste? Igual, en general, semana previa al clásico no era de... No le gustaba mucho hablar, se dedicaba a laburar. Claro. Se dedicaba a laburar y a meterle, y sí se reunía con cada uno de los jugadores y charlaba, y por ahí sí hacía foco en esto que recién marcaba Javi, en cuestiones tácticas, en cómo marcar a cada uno para poder ganar el partido. Pero él entendía que se jugaba la vida del clásico. Él eso lo tenía clarísimo. Yo creo que él entendió más el clásico rosarino que el clásico River Boca, que Racing Independiente, mucho más el clásico de la ciudad. Lo entendió mucho más al Central Newell's que el resto de los clásicos que le tocó jugar. Él acá sabía que era el único que de verdad, después del resultado, la calle cambiaba, el humor de los amigos cambiaba, que en Buenos Aires él vivía, depende de dónde estaba y la época que estaba, vivía en otra punta de la ciudad, pero que acá la verdad que era que cambiaba el humor. Bueno, y yo creo que él eso también lo entendió muy bien. Y también entendía el postclásico, y eso yo creo que se lo debe mucho a la gente que lo fue rodeando. Y ya el último tiempo, yo creo que él en el último tiempo estaba más maduro todavía que en el inicio, donde fíjate que él antes del último clásico, antes de dirigirlo, él se va. Él no dirige el último clásico, él se va una semana antes, sí. Creo que lo dirige el X, si no me equivoco. Sí. Claro, sí, 2 partidos antes. El partido anterior con Gimnasia de La Plata, 10 días antes del clásico se fue. 10 días antes del clásico se va, porque él ya estaba
bueno, él ya decide dar un paso al costado, pero consciente, él siempre muy consciente de la importancia del clásico y siempre muy respetuoso de Newell's. Nacho, por último, y agradeciéndote este contacto, Por sé favor. que ahí estás en el auto yendo y viniendo, tenés que volver a la radio dentro de un ratito. Te quiero preguntar cómo surgió la amistad, porque no sabemos eso. ¿Cómo te hiciste amigo de él? Y también cómo pensás que transitó toda la enfermedad que tuvo. Si le despertó una sensibilidad que le veíamos que desconocíamos. ¿Cómo la transitó? ¿Cómo la llevó? Mirá, yo te digo lo que nos pasó a todos los que por ahí estuvimos muy cerca desde el momento que nos enteramos de su enfermedad. Preguntarle a él cómo estaba era difícil porque siempre él te decía bien. Por ahí, y hasta cuando lo vimos muy mal, él vuelve un día de Colombia muy mal, ya cuando arranca con su enfermedad. Viene muy mal de Colombia, que me acuerdo que vino a mi casa a cenar, que vino muy mal, y preguntarle ahí cómo estaba y él diciéndote, no, estoy muy bien, volví a salir adelante, y en momentos donde estaba realmente que uno lo veía, que no estaba bien y él siempre diciéndote que iba a estar bien y que iba a salir adelante. Yo creo que ahí se pone muy, muy sensible, uno lo empieza a ver más... con un llanto más fácil, más con cualquier tema lo veía un poquito más sensible, arranca todo lo vinculado a la enfermedad y ahí uno lo empieza a ver más cambiado. Después realmente se recupera, se pone mucho mejor. Después, bueno, ahí van pasando distintas etapas, vuelve... la última vuelta a Central, yo creo que él llega muy bien. Hay un momento del torneo que todos recordamos, que el final del torneo, cuando sale campeón Central, él llega muy justo de salud al final del torneo. No sabía ¿sí? yo eso. Sí, llega muy justo. Al final del torneo él llega justo. A Santiago del Estero llega muy... te diría que si el torneo faltaba unas o 2 semanas más, estaba deshidratado, no estaba en buenas condiciones. Pero bueno, y después él decidió dedicarse a dirigir. Los médicos le decían que lo mejor era frenar, descansar y hacer por ahí tener algunos cuidados, pero bueno, yo creo que él siempre decidió también esta idea de siempre protegerse diciendo estoy bien, estoy bárbaro, esto lo voy a sacar adelante y laburar. Yo creo que fue su método de defensa y su forma de vivirlo y de llevarlo adelante. Y frente a eso, qué sé yo, nosotros nos veíamos muy seguido y siempre fue su método de defensa. Hoy lo hablaba con Gonzalo Belloso también y coincidíamos en lo mismo, en que él siempre estaba bien, siempre estoy bien, estoy para seguir, estoy para adelante. Yo creo que también es una manera de proteger a los seres queridos sí, que te acompañan, sí. ¿no? Mostrando interés. Seguro, y uno, qué sé yo, uno por ahí hablaba con su familia y le preguntaba y otro tanto, no había tanta diferencia y te decían, no, bueno, hay que dejarlo, que él se siente bien así y bueno, y acompañar. Más que eso no se puede muchas veces hacer, es acompañar y ayudar desde el lugar que uno puede a un amigo. Nacho, te agradezco mucho este contacto y quería escuchar tu testimonio porque uno fue siguiendo sobre todo la parte más humana de Miguel ahí en La Boyne, que la mostraron con historias propias, en nombres propios, ¿no? Y han juntado personas que justamente dejaron una enseñanza muy grande a partir justamente de la enfermedad que tuvo Miguel y sobre todo cómo la atravesó, y estuvo bueno verlo también, que lo hayan compartido, fue muy bueno, así que gracias por el contacto. Gracias a vos, Nacho. Un abrazo para vos, un abrazo para Javi y para toda la gente. Que estén bien. Ahí pasaba Nacho Russo, amigo de Miguel, periodista reconocido de la ciudad de Rosario, y contándonos esta parte. Claro, el tipo está todo bien, como diciendo, no se preocupen, ¿no? Por eso, viste, por ahí lo que te decía, si es que se puede hacer esta analogía, si querés hasta vulgar, pero lo que hacían los clásicos, está todo bien, ustedes estén tranquilos que está todo bien, viste, como diciendo, yo tengo la carga acá y bueno, capaz que con su enfermedad lo mismo, él sabía lo que estaba atravesando, pero
está todo muy bien, ¿no? Quédate tranquilo, muy bien, lo voy a sacar adelante. Como profesional en tu caso, que te tocó entrevistarlo mucho, y recién lo charlamos, nunca se calentó. Creo que una sola vez lo vi enojado con la Fein, ¿te acordás? Con Mónica Fein, que se enojó con un video. La única vez que se calentó Russo. No, pero alguna vez. ¿qué lo sacaba el tipo? ¿Qué lo sacaba? Algo lo sacaba de ese chip que tenía. Alguna vez alguna pregunta medio fuera de lugar, por ahí lo sacaba. Lo sacaba. Sí. ¿Por qué me preguntó eso? ¿Viste? Se quedaba con un poco de bronca cuando había alguna pregunta muy... Sí, hace poco alguna conferencia en Arroyito, cuando todavía dirigía Central, me acuerdo, se enojó con un colega de un medio capitalino. Pero bueno, en general no, era un tipo que ya, por lo menos sobre todo en esta última etapa, además ya estaba más, no te digo más allá, pero sí más tranquilo, mucho más sensible. Me parece que era otra cosa. Cuando era más joven por ahí era un poco más calentón, ahora ya no tanto, ¿no? Veíamos también posteos en redes sociales de los jugadores, ¿no? Las palabras sentidas, bueno. La del Bicho Campás, Bicho Campás, terrible. Casi como un padre tratándolo. Sí. Pero de todos los ámbitos. Fíjate que el propio Fito Páez. También Fito publicó en Instagram. Hizo una publicación también muy sentida respecto de Miguel. Sí, bueno, todo el ámbito, todo el ambiente desde ya. Por eso te decía, un tipo que estuvo... que en su momento, en los 80, era un emblema como futbolista, estuvo mucho tiempo en la selección argentina, no jugó el Mundial por una lesión, pero el Mundial 86, él estuvo todo el proceso previo en las eliminatorias, la jugó completa, se rompió la rodilla en enero y no llegó al Mundial, pero estuvo muy, muy cerquita. Incluso él siempre cuenta que cuando Bilardo le dijo, hoy me vas a odiar, pero cuando seas técnico me vas a entender. Como que no estaba en condiciones de ir al Mundial, por más de que haya estado todo el proceso, porque tenía la rodilla rota o recién recuperándose, ¿no? Y después estuvo también a punto de ser técnico. Él siempre dice que durmió una noche siendo técnico de la selección. ¿Cuándo fue eso? Y la época después de Basile, previo a Maradona, antes de Sudáfrica 2010, Russo venía a ser campeón con Boca de la Libertadores. Claro. Russo es el único que ganó título de Libertadores, con 3 equipos después ganó títulos de primera y 3 ascensos también. Porque ganó el ascenso con Estudiantes, 2 veces con Lanús, con Central ganó título de primera, con Vélez, con Boca, aparte de la Libertadores, bueno, tiene récords en el fútbol argentino, ¿no? Ganador el hombre, realmente. Recién mientras charlábamos veíamos imágenes del homenaje que se le hizo en el estadio. Hay un video de un minuto de silencio también que hicieron ayer la selección argentina. Hoy el plantel profesional. De Central, sí, en casi todos los planteles, Estudiantes, San Lorenzo, todos. Nos tenemos que ir, ¿eh? No queda más tiempo. Gracias, Javi. Un gusto. Un placer tenerte y más en estos programas que siempre, cuando pasan cosas como estas, se los dedicamos para reflexionar y tratar de conocer un poquito más a estos personajes que se van y dejan una huella. Nos vamos, que la pasen bien.